La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios presenta su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Esperando en este momento Dios toque su corazón por medio de su palabra. Y ahora pasamos al mensaje de la palabra de Dios. Con ustedes, el pastor Luis Palacio. La bendición grande que procede del Dios vivo es para vida, es para restauración y para levantamiento en todas las áreas de la vida del hombre. Amado televidente, que Dios le bendiga poderosamente en este día y en todos aquellos que Dios le permita existir sobre la faz de la tierra. Venimos hablando sobre la poderosa dinámica de las Sagradas Escrituras para dar el 100%, las fuerzas, el poder para vivir la vida abundante. Hemos estado hablando acerca de eso, pero al mismo tiempo hemos estado hablando sobre el descenso de muchos creyentes que en vez de ir creciendo van cuesta abajo. Y qué triste es cuando la persona comienza a descender espiritualmente. Lastimosamente es que han perdido el interés. Ese interés importante porque el enemigo ha venido a sembrar desánimo al corazón y no se dan cuenta que es el enemigo que ha venido para llenar de tibieza su espíritu y por lo tanto lo vemos actuar incorrectamente. La Biblia nos dice que todos somos tentados para hacer cosas que no convienen de ninguna manera hacerlas, pero somos tentados a hacer esas cosas. Pero cuando estamos bien cimentados en la verdad de Dios, somos más que vencedores en todas las tentaciones. También logramos el 100%, la máxima victoria contra Satanás, el tentador, porque él es el que tienta a la gente. El apóstol Pablo, cuando escribe en la primera carta a los Corintios, por ejemplo, en el capítulo 10, verso 13, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, quien no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Pero quiero hablar un poco acerca del ejemplo de ciertos creyentes que van en descenso espiritual. No desean perdonar a quienes les han ofendido. No están dispuestos. Eso significa que están viviendo una vida no acorde con la gloriosa verdad de Dios. No se quieren humillar a pedir perdón cuando ellos han ofendido. Ya dejaron los estudios bíblicos, la asistencia a su iglesia, todo lo ven como algo que no tiene valor los asuntos espirituales y lastimosamente que ese proceder lo está llevando cada día a una vida peor, a colocarse en el descenso tan peligroso porque es un deslizadero. Cuando uno comienza a vivir conforme a los deseos de la carne, a vivir para satisfacerse a sí mismo sin agradar a Dios, entonces es como pararse donde hay jabón. Es difícil pararse donde hay jabón, el piso está liso. Por muy fuerte que usted sea de piernas, va a dar un buen barquinazo. La razón porque está parado donde hay jabón. Lo mismo es en términos espirituales. La persona que se descuida en su relación con Dios se ha puesto en un deslizadero que termina
en las profundidades del infierno. Mas Dios quiere que usted escape de ahí. Porque cuando se vive realmente satisfaciéndose al yo, entonces ya dejaron los estudios bíblicos, la asistencia a los cultos, no quieren llevar la cruz para ir en pos de Jesús, el Hijo de Dios. Ahora se han enfocado en sí mismos y por lo tanto todos comienzan a verlo muy mal. No ven el triunfo, sino derrotas y derrotas por causa de que se desenfocaron de Jesucristo, el que les ama y de verdad. Él es el único que puede salvar y dar vida, pero se han desenfocado muchos creyentes. Entonces, por causa de su misma desobediencia, ahora se han enfocado en sí mismos. Además, se sienten traccionados por todos, ya no están dispuestos a ser incentivados a la sumisión a Dios, comienzan a ver todo lo que es una hipocresía. Si van a la iglesia, ya no se enfocan en adorar al que les ha salvado, pero sí se enfocan a criticar a todo mundo. Y eso los lleva cuesta abajo, día tras día, y día tras día van de mal a peor. ¿Qué situación más tremenda esa? Cuando el individuo realmente se aparta del consejo de la verdad de Dios, entonces comienza a fracasar, comienza totalmente a deslizarse más y más hacia el fracaso. Tienen el nivel del corazón tan enfocados en sí mismos. Ya no se preocupan por la vida espiritual. No les importa el camino santo que Dios les ha marcado, que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Ya que el Señor dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Eso lo declara Jesús en Juan 14, verso 6. Mas no reconocen más el señorío de Jesucristo en sus respectivas vidas, sino que ellos le dan ahora prioridad a sus propios asuntos. Se van a toda clase de fiestas, se van con amigos que no son correctos amigos, sino amigos que aparentan ser amigos, pero no son amigos, sino agentes de Satanás que lo están impulsando a apartarse más del Dios todopoderoso, que tiene el poder para fortalecer, que tiene el poder para dar vida, para levantar, para restaurar, pero lo han abandonado. Entonces, porque ciertamente tienen el nivel del corazón tan enfocados en sí mismo. Tiene razón el Señor en decirnos en el libro de Lucas, capítulo 9, verso 23, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Es lo que el Señor declara a través de la gloriosa verdad. Ahora, vemos en Lucas 9:25. ¿Qué pues? ¿Qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo y se destruye y se pierde a sí mismo? ¿Cuál es la recompensa que va a obtener de todo esto de vivir enfocado en sí mismo? Es la pérdida totalmente de las riquezas más gloriosas y preciosas, pero logrará como recompensa el tormento por todos los siglos. Mas usted debe de escapar. Acuérdese que como humanos somos como las hierbas del campo. Hoy estamos, otro rato no podremos estar vivos. Es necesario entonces vivir con la vida asegurada en Jesucristo. Para no perecer eternamente, es necesario mantenernos
unidos en esa comunión con el Señor, porque de Él emana el potencial para vivificarnos, para fortalecernos y para tener totalmente nuestra vida dentro de la fortaleza. Cuando hablo de esta fortaleza, estoy hablando en términos militares. La fortaleza es un lugar donde se protege un ejército o mucho ejército. Pueden tirar bombas, misiles, pueden balacear y no hay penetración de esos dardos porque están en una fortaleza. Pero qué triste es que cuando están fuera de esa fortaleza son bombardeados, son ametrallados, entonces hay una gran mortandad, hay pérdida de vidas. Pero hablando en términos espirituales, cuando uno se sale de la protección de Dios, el diablo lo hará pedazos. El diablo hará totalmente que usted sea un títere en sus propias manos. Él jugará fútbol metiendo goles tras goles contra de usted. Es necesario reconocer que sin Dios no valemos nada. Somos impotentes, pero una vez anexado a Dios, con Dios en el corazón, con su palabra dentro de nuestro corazón y en nuestra mente, somos más que victoriosos cuando nos sometemos a la obediencia. La pregunta, ¿qué aprovechará el hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Porque todo lo que es terreno, todo lo que tiene que ver con esta vida, aquí en esta tierra, todo es perecedero. La tierra misma va a perecer envueltas en llama de fuego un día, porque será purificada con fuego. Y esto será en todo el universo. Me refiero a todo lo que es el planeta Tierra. Mejor dicho, todo lo que se refiere a cierta cantidad de cielos que serán quemados juntamente con la tierra. ¿Dónde quedará el impío y el pecador? ¿Cómo podrá escapar de la ira de Dios si no está tomando en cuenta a Dios? Usted puede llegar a ser multimillonario hasta tomar totalmente dominio de todas las riquezas del mundo. Pero si su alma se va a la perdición eterna, usted ciertamente lo perdió todo. No hay esperanza, no hay vida, no hay consuelo, no hay salida de ahí. Hasta que usted hoy, mientras viva, arregle su vida en esa conexión con Dios. Porque el que se avergonzare de mí, dice el Señor, y de mis palabras, de este me avergonzaré. De este se avergonzará también el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en la gloria preciosa de su Padre. Recalcando lo que dice Lucas capítulo 9, verso 26. Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de este se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en la del Padre y de los santos ángeles. El Señor no lo tomará en cuenta entonces a ese individuo que se apartó de sus caminos, que abandonó sus estatutos, preceptos, ordenanzas y mandamientos. Ese individuo que se apartó de Dios tiene el nivel de las acciones, sus actos no son bíblicos porque se ha alejado de Dios. Tiene el nivel de las acciones y de sus actos que no concordan con las sagradas escrituras. Se siente fuertemente tentado a seguir los deseos de la carne en lugar de comprometerse con el único Dios que puede perdonarlo, salvarlo, librarlo de la condenación eterna. Pero ha decidido entonces no seguir a Jesús. ¿Por qué no seguir a Jesús? ¿Qué mal le ha hecho el Señor para que usted se aparte del camino? Tal vez usted diga, pero me trataron mal ciertas personas en la iglesia, pero
Ese mal fue un humano el que lo causó, no fue Dios. Es una persona que está siendo también pulida por Dios, al igual que usted. Qué importante es reconocer que hay fricciones, pero que debemos aprender a perdonar y a pedir perdón y a humillarnos para ser exaltado por parte de Dios cuando sea tiempo. Pero cuando la persona realmente ha tomado decisiones incorrectas, toma el camino equivocado y ese camino le parece de vida, le parece muy hermoso, pero su final es camino de muerte. El apóstol Pablo nos habla de ese tipo de vida religiosa, carnal, abusiva, que lo conduce al hombre, conduce a la mujer al desastre, a la muerte. Según Romanos capítulo 8, versos 5 al 9, y según Gálatas capítulo 5, versos 16 y 17, y Efesios capítulo 2, verso 3, y Tito también capítulo 2, versos 11 y 12. Comencemos con Romanos, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Están pensando en toda lujuria, en toda lascivia, están pensando en las vagancias y hacer cuanto mal es posible. Andar en caminos equivocados es la persona carnal. Su mente está ocupado en los asuntos carnales. Cuando va al Facebook o a otros medios de comunicación, lo que busca son las páginas donde está la pornografía, donde está la hechicería, donde están todas las cosas inmorales. Le encanta estar metido ahí, pero su mente está totalmente aturdida. Su corazón no tiene paz, no tiene alegría. Se le pasan en la mente, por los ojos también de la imaginación, todas las figuras que ha estado mirando. Y es todo porque se ha puesto sinceramente a obedecer todas las órdenes de su propia carne, los deseos de la carne. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu de Dios. Se ocupan de la verdad de Dios, se ocupan ciertamente de agradar a aquel que los llamó de las tinieblas a la luz admirable. Porque el ocuparse de la carne, también dice Romanos 8:6, es muerte. Jamás es vida el ocuparse de la carne, sino es muerte. Pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Esa persona que se ocupa de los asuntos de Dios, es decir, de las leyes, preceptos, mandamientos, estatutos y preceptos, todos ellos producen vida y también paz. ¿Quiere usted tener paz en su corazón y no tener esa guerra que lo atormenta día y noche? Entonces, ande conforme al Espíritu, piense conforme al Espíritu y actúe conforme al Espíritu de Dios. Entonces tendrá vida y paz. También nos dice en el libro de Romanos, por ejemplo, Romanos capítulo 8, verso 7 y verso 8 y 9. Los pasajes que acabo de citarles nos dice con toda claridad: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Si usted vive pensando siempre cómo satisfacerse a sí mismo, cómo satisfacer los deseos de la carne, usted se ha volcado y se ha constituido un enemigo acérrimo de Dios. Tal vez usted diga en su corazón: no, Dios me libre, no soy enemigo de Dios. Pero sus acciones lo está declarando que usted es un enemigo de Dios. Es decir, se ha hecho al lado del destructor, al lado de Satanás, de la serpiente antigua que se llama el diablo.
por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden sujetarse. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros, hablando de aquellos creyentes genuinos, de aquellos que se mantienen con una fe pura, una fe transparente, una fe que agrada al Todopoderoso. Pablo dice en Romanos 8:9, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Porque el Espíritu nos guía a toda verdad y a toda justicia. Cuando el Espíritu de Dios no ha encontrado cabida en el corazón del individuo, hay otro espíritu que habita ahí, y es el espíritu carnal que lo impulsa a vivir para sí mismo y nunca para Dios. Entonces, ese es un desastre tremendo. Es un desastre para la vida de aquel que vive la vida carnal. Ahora, el consejo de Dios a través de la carta a los Gálatas, capítulo 5, versos 16 y 17. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Esta es la posición de Dios para nuestro éxito. Este es el plan de Dios para ser victoriosos, grandes triunfadores. Andar en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais hacer. Es una contienda tremenda, pero cuando nos alimentamos especialmente de las cosas espirituales, de la presencia de Dios, cuando nos llenamos de la gracia de Dios, entonces vivimos venciendo todo deseo maligno. No somos derrotados, al contrario, somos bendecidos, prosperados, vivimos victoriosamente la vida que es en Cristo Jesús. En el libro de Efesios, capítulo 2, verso 3, entre las cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne. Hacíamos lo que se nos pegaba la tremenda ganas de hacer todo pecado. Allí vivíamos, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Es decir, éramos candidatos a vivir perdidos eternamente bajo la ira de Dios. Pero gracias a Dios que creímos al mensaje santo de Dios, lo recibimos en nuestro corazón después de haberlo creído, y también nos gozamos de tener ese evangelio de vida, de las buenas nuevas en nuestro corazón. Entonces hoy nos deleitamos porque tenemos la vida abundante. Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia, pero el diablo ha venido para que tengan ustedes otra vida diferente. ¿Cuál es esa vida diferente? El diablo vino para hurtar, matar y destruir. Esa es la situación que se ve por todos lados. Hoy, en el tiempo en que estamos viviendo, hay muerte por todos lados, pistoleros por todos lados, personas haciendo daño por todos lados. ¿Por qué? Porque se apartaron de Dios y no tomaron en cuenta a Dios. Por lo tanto, viven conforme a los deseos de su carne, que es emborracharse, adulterar, fornicar, robar, mentir y matar, etcétera, etcétera. Entonces,
Pero nos dice las Santas Escrituras, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne. Vivimos, ya no estamos viviendo los que ahora hemos recibido el conocimiento correcto de Dios, que es a través de las Santas Escrituras. Ahora bien, cuando Pablo escribe a Tito, en el capítulo 2, versos 11 y 12, nos dice claro que por la gracia de Dios se ha manifestado la salvación a todos los hombres. Si esa gracia está tan disponible, ¿por qué no aprovecharla? ¿Por qué no recibir esa gracia preciosa de Dios que es para salvación? Enseñándoos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo justa y piadosamente. Pero esto se logra sometiendo nuestra vida al dominio, a la dirección y al manejo de Dios. Arrepiéntase, querido televidente. Me refiero a aquellos que no se han arrepentido todavía. Deben arrepentirse de sus pecados y buscar al que sabe perdonar y salvar la vida de toda condenación. Amigo, si deseas hacerlo, repite conmigo esta oración. El tiempo se me ha ido, pero quiero aprovechar estos segundos que me quedan para orar por usted. Diga conmigo: Jesús, mi Salvador y mi Señor. Reconozco que he pecado delante de tus ojos. Contra ti solo he pecado. He fallado en obedecer. He fallado porque no he sido obediente. Ahora, Señor, perdóname mi desobediencia. Perdóname todas mis rebeliones. Sáname completamente de ellas. Y restáurame para amarte y servirte todos los días de mi vida. Te invito, mi amado Señor Jesús, que vengas a mi corazón, porque hoy yo te acepto y te recibo como mi Señor y como mi Salvador Jesucristo. Entra y cámbiame y hazme nueva criatura para tu gloria y para tu alabanza y tu honra. Hoy quiero orar por usted, Padre glorioso. Todos estos que se han arrepentido confesando sus pecados, te ruego por ellos que extiendas tu amor, tu misericordia para perdonarlos, limpiarlos y saturarlos de tu gracia, de tu presencia preciosa, y que tengan el potencial de parte de ti de amarte, obedecerte por todos los siglos. Muchas gracias. Amén y amén. Ha sido un placer haber estado con ustedes en este espacio y los invitamos a todos ustedes a ser parte de la Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios. Estamos ubicados esquina con la Avalon y la 42 Street. La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios y su pastor Luis Antonio Palacio presentaron su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Nos gustaría conocerlos. Visítanos en el 605 East 42 Street, Los Ángeles, California 90011. Si desea una copia del programa de hoy, escríbanos a la misma dirección. También a través de Facebook, Iglesia Roca de Luz Eterna, Asambleas de Dios. Escúchanos las 24 horas en www.radioroca.org. Dios te bendiga.